Julio Gaeta es mexicano-uruguayo, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1961. Es doctor en arquitectura en el área de teoría, historia y crítica de la arquitectura por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en 2009 y arquitecto por la FADU UDELAR, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República de Uruguay en 1990. Tiene estudios de maestría en ordenamiento territorial en la UDELAR de Montevideo, Uruguay, y estudios de posgrado en diseño urbano en la Escuela de Arquitectura de Nápoles, Italia. Desde hace más de 30 años actúa combinando la práctica profesional con la académica, desempeñándose como arquitecto proyectista, docente, investigador y editor en temas de arquitectura, espacio público y ciudad. En 1991 funda y dirige en Montevideo hasta el 2003 Dos Puntos El Arca, centro de investigación y editorial enfocado en arquitectura y territorio. Desde esta plataforma lanza 3 colecciones: revista, monografías y guías El Arca, completando más de 100 ediciones. Es autor y coautor de más de 100 títulos publicados en temas de arquitectura y ciudad. Desde 1985 es profesor en el área de proyecto a nivel licenciatura y maestría. Ha impartido clases en distintas universidades y escuelas de arquitectura, con una actuación especial en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo de 1985 al 2002 y en la Universidad Iberoamericana de México desde el 2003 hasta la fecha, donde tiene y coordina su taller Vertical JG, Vertical Julio Gaeta, desde el año 2004 y ha sido coordinador de los talleres verticales desde 2006 a 2017 y director académico de los programas Master Future City Manager y del Master Laboratorio de Vivienda del siglo XXI, ambos programas de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad Iberoamericana de México. En el 2019 fue Visiting Professor en la UAB di Venecia, impartiendo clases junto a Aldo Aimonino, Enrico Fontanari y Luigi Latini. En el 2018 y 2019 fue director del ISAD, Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua. En 2019 funda Fábrica de Ciudad, nueva escuela de arquitectura y estudios del territorio con sede en Ciudad de México, y desde esta fecha oficia como director. Desde el 2014 es director de Summer International Workshop Tierra Agua, impartido en Venecia, en convenio con la UAB, Instituto de Urbanismo de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, y Universidad UAB di Venecia, taller impartido en Venecia anualmente. También ha sido profesor invitado en distintas escuelas de arquitectura de América y Europa, entre las que se destacan UCAM de Montreal, UAB de Venecia, UPC de Barcelona, Nueva Escuela de Puerto Rico y USP de Sao Paulo. Es creador artístico del SNCA, Sistema Nacional de Creadores Artísticos de México, Fonca Conaculta, con beca otorgada por concurso nacional en el periodo 2007-2011. En el periodo 2011-2014 y en el periodo 2018-2020. En los 3 periodos desarrolla proyectos enfocados en arquitectura, espacio público y ciudad. Con el apoyo y beca del SNCA, Julio Gaeta creó en el periodo 2011-2014 la investigación Mapeo del Espacio Público con la página mapeodelespaciopublico.com, una plataforma abierta en línea, inacabada y en permanente construcción, que reúne reflexiones y registros en torno a distintos casos de estudio de espacios públicos de la Ciudad de México. Actualmente trabaja en el proyecto Atlas del Espacio Público, que constituye una continuación y suma de mapeo del espacio público en términos de investigación, estudio, mapeo y clasificación del espacio público urbano en la Ciudad de México. Como arquitecto y desde su práctica profesional, funda en 2001 Gaeta Springal Arquitectos, con sede en México. Entre sus obras más reconocidas se encuentran 4 Casas LCC, Casa Taller GS,
los proyectos de viviendas sociales para Infonavit 2015-2017, Torres, Siroco y Mistral, la puesta a punto del mercado Nave Menor La Merced del 2015 al 2016, Memorial de las Víctimas de la Violencia en México, Pabellón de México ante la 14ª Bienal de Venecia, Catedral de Celaya, el Parque de Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, los proyectos Utopías en la colonia Iztapalapa y el Parque Central de Distrito Tec en Monterrey. Desde siempre su trabajo como arquitecto ha hecho foco en el diseño, en la escala urbana y en proyectos de contenido social. Sus ensayos y proyectos han sido publicados en las más importantes revistas especializadas internacionales y exhibido en Melbourne, Barcelona, Venecia, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo y Berlín. Ha sido parte de exposiciones colectivas e individualmente ha tenido 2 exposiciones de su trabajo, Building in the Metrópoli, AEDES Berlín 2014 y Gaeta Springal MX en la UAB de Venecia en el 2016. En 2015 funda Arquitectos con la Gente, con el sitio web arquitectosconlagente.com, una organización conformada por un colectivo de arquitectos y otros actores que pretenden contribuir en proyectos de investigación en el tema de hábitat, proyectos sociales y en la calidad de vida de las personas más desfavorecidas. Junto a su socia Luby Springal, ha obtenido importantes reconocimientos en los últimos concursos nacionales e internacionales. Entre ellos se destacan el primer lugar en el concurso internacional del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca en el 2016, el primer lugar en el concurso nacional Catedral de Celaya 2015, el primer lugar en el concurso nacional Pabellón Curaduría MX en la 14ª Bienal de Venecia en el 2014, el primer lugar en el concurso nacional Mejorando la Unidad del Infonavit UNAM en 2015, el primer lugar en el concurso nacional Memorial a las Víctimas de la Violencia en el 2012, segundo lugar en el concurso nacional de Plaza Monumento a la Madre en el 2016, segundo lugar en el concurso nacional Pabellón de México ante la Feria Milán 2015, segundo lugar en el concurso del Rescate Integral de la Merced en el 2013, tercer lugar en el concurso nacional Memorial a las Víctimas de la Violencia en el 2012 y en bienales y nacionales e internacionales, el premio del público, Premio Rosa Barba en la 10ª Bienal de Landscape Internacional en Barcelona en el 2018, la mención especial del jurado en Premio Rosa Barba en la 10ª Bienal de Landscape Internacional en Barcelona en 2018, la medalla de plata en la 3ª Bienal de la Ciudad de México por la Casa Taller GS 2017, medalla de plata en la 1ª Bienal de la Ciudad de México por el Memorial de Víctimas de la Violencia en el 2013 y el primer premio internacional de diseño urbano de arquitectura y paisaje. Tienen sus páginas de internet, gaetaspringal.com, juliogaeta.com y mapeodelespaciopublico.com. Lo pueden seguir también en Twitter en @juliogaeta. Pero sobre todo, y en lo personal, tengo el privilegio de decir que fue mi profesor hace 13 años y es un honor tenerlo aquí con nosotros, Julio. Un gustazo, Saúl. Gracias por esa presentación tan extensa, tan buena. Y bueno, digo, de verdad, gracias por... es un placer para los que tenemos siempre la pasión de hacer en arquitectura y de hacer también, o de intentar dejar marcas en estudiantes, ayudarlos a inspirar, ayudarlos a meterse con la pasión y el entusiasmo en esta profesión. Nos hace un placer estar compartiendo, así que gracias a ustedes por este espacio y aquí estoy para lo que sea. Bienvenido, Julio. Bueno, tomo entonces la posta. Así es, toda tuya. Okay. Yo hoy me preguntaba si iba a hacer una presentación. Yo creo que es lo mejor. A mí me encantaría, no sé cómo lo tienen instrumentado, pero me encantaría que pudiéramos hacer de esto no una conferencia magistral, sino una charla en la que pudieran intervenir, levantar la mano, interrumpirme, y sería, creo que lo mejor, más divertido, más entusiasta y todo. Yo tengo una presentación que es un poco extensa, pero ustedes me cortan cuando sea necesario, y si quieren arrancamos con la presentación
y nos vamos a esto, ¿no? Para, Adelante y le pedimos al público que si tiene preguntas durante tu presentación, las vaya haciendo en los comentarios del Facebook y así podemos ir charlando. exacto, buenísimo. Yo siempre me gusta arrancar diciendo para quién hacemos arquitectura, para quién lo estamos elaborando esto, y siempre pienso que trabajamos para contextos que pueden ser urbanos o rurales, nos toca en general o la mayoría de las veces en trabajar en arquitectura para la ciudad. Yo soy de los obsesionados, de los apasionados por el fenómeno de la ciudad. Vengo de Uruguay, como tú lo decías, hace casi 20 años, de una ciudad muy pequeña, pero hermosa, que es Montevideo, y me quedo apasionado, atraído, conectado, así casi con imán, a esta ciudad genial que es Ciudad de México, ¿no? Que creo que es de los fenómenos urbanos y las megalópolis más interesantes del mundo, ¿no? Pero también, obviamente, cuando hablamos de ciudad, estamos hablando del fenómeno humano, de la gente, ¿no? Entonces hacemos también arquitectura para la gente, siempre. Entonces, en esto también me interesa definirme en estas dos facetas que tengo de arquitecto y de profesor. Me parece que son cómo me defino yo profesionalmente, ¿no? Entonces, como arquitecto tengo, o sea, me defino en estas dos palabras y aquí están, digamos, mi actividad docente más que nada, o en Taller Julio Gaeta como profesor, o en Fábrica de Ciudad, que es esta escuela que fundé, de la cual le voy a hablar ahora, o en Julio Gaeta, que básicamente estamos poniendo más que nada, siempre gana como la arquitectura o fotos de viaje, pero siempre tienen que ver con estudios o hacer foco en lo territorial, ¿no? Entonces, digamos, esto es cómo últimamente, la verdad, me estoy viendo a nivel docente, ¿no? Quiero empezar a hablar de docencia, pero en los últimos meses, digamos que nos comunicamos, nos transmitimos a través de pantallas, ¿no? Y me pareció interesante, esta es una de las transmisiones que hacemos todos los viernes, desde esto que lo llamamos Viernes de Fábrica, y entonces es una captura de pantalla de alguien que tomó esto, y me pareció interesante cómo uno puede estar entrando en la casa de la gente, en las oficinas, en fin, más que nada en las casas, en los home office, y entonces mostrarme que así funciona. Pero hace unos años, pocos, me definí así. Esta era la foto fundacional que tenía cuando fui director del ISAD, que fue por un corto pero muy intenso y muy rico periodo, y entonces hablaba de que, bueno, el arquitecto o la arquitecta, en este caso la mujer diseñadora, se para frente a ese horizonte con los sueños, con los miedos, como quien enfrenta el papel en blanco, ¿no? Entonces también nos poníamos así cuando ya le sumamos algo. Estos son los marcos, estos de concreto fantásticos que hace Donald Joden Marfa. También me gustaba esta imagen, ¿no? Con esa referencia mínima a la arquitectura, pero que define lo esencial de la arquitectura, ¿no? Las paredes, el piso y el techo, ¿no? Es un mismo plano que conforme su geometría va siendo de una o de otra manera o cumple un rol y otro. Y entonces cuando dejamos de tener la dirección de esta escuela, optamos por un camino más independiente y generar como una escuela alternativa, ¿no? Una escuela alternativa que nos interesó decirle que se llama Fábrica de Ciudad, justamente por ese link que tenemos con la ciudad, pero también nos gustó el concepto como statement de llamarlo fábrica, ¿no? Esta cosa de construir no solo en materia, sino construir pensamiento, construir ideología, construir una filosofía en torno a esta profesión que es tan pertinente, que es la arquitectura. Ciertos elementos de la proclama, y empezamos a funcionar en esta escuela hace ya 14, 15 meses, primero en el Colegio de Arquitectos en la Condesa. Hicimos estos cursos que se llaman In Praxis. Lo que quisimos es ir a buscar a estos arquitectos que por alguna razón no los tenemos ahora en las escuelas de arquitectura más importantes del país,
por alguna razón, no importa, no vale la pena entrar, pero entonces le estamos ofreciendo algo distinto a estos arquitectos. Entonces arrancamos con productora, ahí estamos en la oficina de productora, después seguimos con Julia Mezcua, que creo que estuvo dando una de estas charlas en esta serie, después seguimos con Tatiana Bilbao, Javier Sánchez, y para el 2020, sin considerar esta sorpresa que fue el COVID, teníamos un poco este planteo, ¿no? Cosa que fue cambiando, obviamente, y cuando nos agarra esta sorpresa, y entonces nos redefinimos como profesor, pero inventamos esto que se llama Viernes de Fábrica. Este Viernes de Fábrica lo empezamos diciendo, vamos a hacer un contagio, pero un contagio positivo, ya no es un contagio de COVID, sino es un contagio de charlas de arquitectura, de ciudad, de interconexiones entre países, de saber que alguien que está en Finlandia o en Italia tiene la misma distancia ahora por esta situación de pandemia y de encierro que lo puede tener alguien que está en nuestra misma ciudad. Entonces, arrancamos con ese mapa, pero también arrancábamos primero con este Viernes de Fábrica, que es lindo, es muy interesante pensar en que hay un día en particular, que es el fin de la semana, donde aparecen estos 12 arquitectos que los vamos invitando viernes a viernes. Fue Roskin, Gabriela Carrillo, Matías Klotz, perdón, es que justo se me puso la imagen ahí, Frida Escobedo, en fin, Benjamín Romano, Solano Benítez y Gloria Cabral, que estuvieron desde Paraguay, Rosana Montiel, y ahora vamos por la octava con Jean-Pierre Cruz y Sandra Barclay, que va a estar este próximo viernes. El otro viernes siguiente estará Javier Sánchez, Marcelo Danza Uruguay, Escobedo Solís y termina Tatiana Bilbao, ¿no? Entonces son 12 arquitectos, 12 viernes, siempre es a las 12 p.m., para enganchar con la hora también europea, que en general son las 7 u 8 de la noche por ahí, y entonces conformamos este mapa tan de contagio, pero de contagio positivo, de estar hablando y pensando en arquitectura. Estos son los distintos arquitectos que vienen hablando y entonces hacemos los viernes esta presentación, y los miércoles a las 7 de la tarde los invito a todos, hacemos Muchas gracias live. A todos los colegas y amigos y alumnos que se conectaron por todo el mundo, y gracias por la invitación. Viernes de Fábrica. Bueno, ese es el simpático Michel que fue el que disparó esta serie. Lo invitamos y armamos esto con esa idea de transmitir la misma idea que ustedes tienen en cuanto perdón, se me quedó trancado acá. Entonces, con la misma idea, tenemos de transmitir, de comunicación. Entonces decíamos que aparte de estos 12 arquitectos, después tenemos todos estos, digamos, que son lo más importante, ¿no? Son los que escuchan, los que ¿algo pasó acá? Ok. Que son los que están escuchando, los que están participando también, y son 480 ahora inscritos de todo el mundo, de distintos países, y que están participando permanentemente en esto. Entonces ayer, por ejemplo, teníamos el live los miércoles con estos arquitectos peruanos. Invitamos también a Alberto Calachal. Entonces hicimos un Instagram Live donde asociamos, entre otras cosas, estas 3 obras, y estuvimos hablando de las ciudades, una contraposición entre Lima y México. Y a su vez ahora estamos sacando este otro producto, que son los talleres de fábrica, que es con alguno de los invitados. Vamos a arrancar ahora en 15 días, el 15 de julio exactamente, un taller de 20 horas, de 5 sesiones de 4 horas cada una, con estos arquitectos. Entonces, básicamente eso es la actividad docente, que quería compartirla porque la verdad que es gran parte de mi vida, está volcada en eso. Soy un apasionado de la docencia. Siento siempre que es una muy linda responsabilidad que la llevo con mucho gusto. Hace 35 años que doy clase, empecé muy chavito, ahora estoy bastante veterano, pero me gusta lo de intentar
generar o contagiar esta pasión, ¿no? Y nosotros de la arquitectura tenemos esta oficina que se llama Gaeta Springal, esta es nuestra web, y arrancamos con algo de lo que mencionaba Bud, que es esto de Arquitectos con la Gente. En algún momento dijimos, oye, nos ha dado tantas satisfacciones esta profesión y todo, ¿qué podemos dar a la sociedad? Entonces fundamos esta organización de Arquitectos con la Gente, estamos haciendo proyectos para migrantes, muchísimos, algunos estos que estábamos recién eran proyectos para... trabajando para unos ejidatarios en Hidalgo, y cuando el sismo también nos empezamos a trabajar a través de una invitación de Infonavit, en particular de Carlos Cedillo, con estas casas que iban a reconstruir las casas demolidas por el sismo del 2017. Entonces hicimos estas casas con muy bajo presupuesto, pero intentando romper ese estigma que hay que lo económico no puede tener la dosis o la componente estética, o la dosis o componente de búsqueda de proyecto. Entonces, con el mismo material económico de Block, por ejemplo, acá jugamos con celosías, con pequeñas luces que entran, ¿cierto? Y así fuimos haciendo distintos proyectos, estos otros proyectos en San Mateo del Mar, también utilizando materiales como por ejemplo la paja en los techos, y generando estas galerías en estos lugares también que son muy cálidos, pero estas galerías con materiales vivos y abiertos, ¿no? Que generen estas brisas, que provoquen estas brisas. Entonces nos dan estos proyectos simples, pero creemos, todos los que hemos tenido oportunidad de participar en estos proyectos, que han aportado algo a la tipología, y hoy viven familias que sí pueden estar tranquilas, que no van a ser tan víctimas de posibles futuros sismos, ¿no? Porque ya tienen construcciones más sólidas y más pensadas. En esta misma línea también, y para Infonavit, generamos esto, que es un prototipo. Se eligieron, Carlos Cedillo convocó un jurado internacional, y de unas 100 y tantas propuestas se eligieron 32, de las cuales hay muchísimos amigos y colegas aquí, y nosotros generamos esta propuesta también de una vivienda económica que genera un tapanco, toda esta construcción en tabique, también genera estos mínimos recursos de luz, de entrada de luz, de diseño, todo está hecho en tabique, y jugando con una proporción muy interesante, en la cual esta esbeltez la hace salir de esta tipología muy fuerte, y lo que hace es, bueno, meter un poco más de materiales, claro que sí, la hace un poco más cara de lo que sería con la inclinación general, pero obviamente tradicional, pero genera esa posibilidad de tapanco que veíamos al principio, y esto es entonces esta vivienda de APAN que se hizo para Infonavit, invitados a esto. Otro de los proyectos sociales que tenemos se llama Ruta Migrante. Trabajamos hace unos años llevando estudiantes de la Ibero a esta experiencia tan interesante que es tomar contacto con esta gente que está en un grado de vulnerabilidad altísimo, altísimo, que atraviesan México. Antes de Trump eran 500.000 las personas que atravesaban México, exponiéndose a todos los riesgos y todo que implica, en fin, todo esto, y que en ese momento estaban llegando solo un 20% a atravesar frontera, ¿no? Hoy por hoy los números han cambiado, pero lo interesante es que creemos que hay que tomar sensibilidad con este tema. Esto es una visita que hicimos a las patronas de Veracruz. Y estas son las voces de ese momento, de hace 5 años exactamente. Si salimos de nuestros países por la situación que estamos pasando. Hay gente que ahí en nuestro país vale que lo mira uno como si uno no valiera nada, y si salimos de nuestro... Entonces, cuando fuimos con los estudiantes, tuvimos oportunidad de tomar contacto con toda esta gente, con todas estas personas. Son personas exactamente igual que nosotros, llenos de sueños, que llegan atraviesan México de esta manera. Esta es la bestia. Estas señoras que están ahora apareciendo son las patronas, que son verdaderas heroínas, que trabajan como muchísimos, como voluntarios en estos albergues, y ahí estamos con estudiantes y profesores sumándonos a la dinámica esta que hacen las patronas. Empezamos también a comenzar a trabajar en proyectos
para albergues concretamente, primero desde la academia, después de la práctica. Y por ejemplo, este es un albergue en Hidalgo, que se llama Casa del Migrante, que está a pie de vía. Nosotros teníamos que hacerle una rápida y muy concreta intervención, que era sumarle dormitorios a algo que hasta ese momento era un comedor. Entonces era muy interesante la condición que tenía, subrural, suburbana, a pie de vía, y entonces nosotros, esta era la acción, una acción puntual, muy concreta, con estas ventanas que tapan el poniente, pero miran hacia el norte, que es el gran sueño de estos migrantes, ¿no? Ese proyecto después lo tomó la Cruz Roja y fue quien lo desarrolló, pero nuestro proyecto disparó la intencionalidad y lo importante es que se haga el proyecto y dejar los egos de lado, y no importa quién lo haga, sino que ahora hay dormitorios. Otro proyecto que estamos ahora en construcción es este, que es Casa Monarca en Monterrey, dirigido por el padre Luis Eduardo Zavala, que lo que generamos acá es un abrazo, es una forma contenedora que está en torno a una iglesia también. Entonces, esta es básicamente la toma de partido, que hay un espacio contenedor, así, y entonces esta es un poco la forma que tiene, donde están los dormitorios dispuestos, los comedores, todos los subprogramas que tiene un edificio de este tipo. Obviamente la gente que viene, cuando estamos hablando de Monterrey, estamos hablando de que estas personas, si llegaron, pasaron por todas las penas que se puedan imaginar, asaltos, violencia, frío, hambre. Entonces, obviamente que todos estos albergues tienen que tener esa condición de calidad y de calidez que la va a dar la gente, los voluntarios, pero también la tenemos que dar nosotros con la arquitectura que proponemos. Entonces, obviamente que tienen que ser dormitorios iluminados, bien ventilados, con regaderas que cuando se estén bañando estas personas, que son jóvenes, mujeres, niñas, niños, puedan estar recibiendo ese rayo de sol, esa calidez, y que puedan compensar esa situación tan deficitaria que están viviendo en esos días. Entonces, este proyecto ahora está en construcción, y con este cerramos. Hemos hecho otro también en Ciudad de México para migrantes. Este de Monterrey y el que acabo de mencionar, que se llama Cafemín, fueron financiados por ACNUR. Entonces nosotros obviamente hacemos proyectos ad honorem, pro bono, y estos proyectos los volcamos a la sociedad y entonces se van construyendo. En esa misma línea también ahora estamos trabajando muy intensamente en esta zona de la ciudad, que es Iztapalapa. Iztapalapa es una de las zonas más pobres de la ciudad, que aparte de pobre tiene la condición de no tener agua, de tener muy poco verde y tener muy poca infraestructura de espacios públicos. Entonces hemos empezado a trabajar, a estudiar la zona hace ya varios años, y la verdad que por esta situación que tiene, también se le suma una situación geológica bastante complicada, y es que por ahí pasa una línea de falla geológica que hace que sucedan todas estas cosas. Estas son imágenes del 2017, o por ejemplo esta línea, ¿no?, que cortó hacia lo largo toda una calle y toda una línea. Un poco en función de esto y de estos problemas que vimos, nos pareció que cuando nos llamaron a hacer estos proyectos, que acá estos se llaman utopías, que lo dispara la alcaldía de Iztapalapa, estamos trabajando para esta alcaldía hace ya 2 años y un poco más. Esta zona, que es unos 25.000 metros cuadrados, son como parques, pero cargados de infraestructura. Para los que conocen estos proyectos de Brasil, son parecidos a los SESC. Son parques, pero cargados, como digo, de infraestructura pública, que son canchas, albercas, talleres de oficios, orquidiario, mariposario, en fin, como muchísimas piezas arquitectónicas que van dispersas en estos proyectos, y entonces que vamos haciendo así. Esto es un poco la propuesta teórica a nivel de árboles, en fin, todo esto, y este es el esquema. Esta parte central es un jardín donde se recoge el agua de lluvia y esto después se recolecta. Vemos que hay canchas, talleres y todo. Y esto lo iniciamos, como digo, hace 1 año y medio aproximadamente, este proyecto. Por esta falla geológica también estamos construyendo estos paraguas, que aparte de esta forma natural de recolectar agua y todo, y generar sombra, etcétera, etcétera, lo que sucede también es que son elementos de apoyo único, ¿cierto? Entonces,
tenemos como muchísimas más probabilidades frente a un accidente de sismo, por ejemplo, que pudiera estar justo pegando en esa falla. Entonces, si cae, bueno, o falla, es uno de estos paraguas y no varios, ¿no? Porque tiene un solo apoyo. En fin, estos son parte de los renders, y aquí vemos el proceso de construcción. Estos paraguas, cuando los vimos empezar a levantarse, bueno, nos dio una emoción tremenda. Es lo que tiene esa arquitectura, ¿no? Que se dibuja unos 100, unos 200, unos 50, vamos creciendo, pero un día se convierte en uno, ¿no? Y es una maravilla el ver, es emocionante este momento de la arquitectura. Para los más jóvenes que están escuchando esta charla, este es como el momento de emoción, de que si somos de lágrima fácil, pues ahí se concreta, ¿no? Y el otro es el uso, es cuando la obra se entrega a la gente y se empieza a utilizar. Entonces esto es parte de ese proceso que lo vimos con mucha pasión, y acá ya son fotos ya terminadas de este proyecto. Este proyecto se llama Teotongo, para la alcaldía de Iztapalapa. Ahí se ven los paraguas al fondo. Esto es una obra que increíblemente no se pudo inaugurar, o sea, se terminó con toda la rapidez y todo que a veces tiene la obra pública, con toda la rapidez humana nosotros de generar los planos constructivos, de visita de obra, dirección arquitectónica y todo, y no se pudo inaugurar todavía por esta situación que estamos viviendo. El otro proyecto se llama Santa Catarina, también muy cerca de este, a unos kilómetros nomás. Es otra infraestructura muy parecida, es otra utopía de estas. Y aquí los paraguas los generamos de esta otra manera, a lo largo, también con apoyos únicos, y generan entonces esas estructuras. Debajo de esta estructura está una alberca olímpica, que ahí la vemos media tapada. Estas son fotos que todavía no se terminaba la obra. Estos son los talleres, los que estamos viendo. Entonces, desde la alberca estamos viendo hacia los talleres. Y entonces hemos generado este proyecto, que también nos trae súper orgullosos. Son estructuras con mucha aspiración, con mucho sueño. Esto que digo, ¿no? De que la arquitectura para los sectores más vulnerables, más complicados, económica y socialmente, tiene que ser justamente la que tenga más aspiración, la que tenga más sueño, más ambición, ¿no? Y no como sucede. En fin, esto lo hice como una introducción, que son proyectos en los que estamos trabajando ahora, pero voy a pasar una presentación que se llama 6 escalas, pero obviamente por temas de tiempo y por lo que me han dicho los amigos organizadores, no voy a mostrar estos 6 proyectos, pero sí voy a decir cómo estaba pensado. Lo que arrancaba era con la escala individual, quizás en otro momento con más tiempo lo podemos ver. Después la escala colectiva, que son viviendas, 4 viviendas, el urbano colectivo, que son nuestras torres de Santa Fe, la catedral de Celaya, que tiene este carácter ya y esta escala urbano y social, el memorial a las víctimas de la violencia, urbano y social, y el parque lineal ferrocarril de Cuernavaca. Entonces voy a mostrar solo 3 obras al detalle, pero es interesante también, por eso hablo de escalas. Escalas que tienen que ver con lo dimensional, pero también tienen que ver con la gente, con la cantidad de gente que tocamos con la arquitectura, que eso es importante, porque conforme vamos tocando más gente, la responsabilidad aumenta, ¿no? Entonces, obviamente, esta primera vivienda, que es mi casa, taller, son 8 metros de altura, la otra es 18, nos vamos a las Torres de Santa Fe, son 180 metros de altura, la catedral también son 35 metros de altura, son 10 pisos de altura, y así nos vamos. Entonces el parque lineal obviamente lo ponemos en vertical, por más que es una pieza en horizontal, y son 4.500 metros, 4,5 kilómetros de proyecto. Y obviamente cuando vamos a la gente, me gustan estas infografías, a mí siempre me encantan los mapeos, me parecen apasionantes, y es interesante que nosotros como arquitectos siempre no solo tengamos la práctica, sino que tengamos esta reflexión, ¿no? Que podamos hacer estas reflexiones para estar viendo que, bueno, en una casa podemos tomar a 2 o 4 personas, pero conforme vamos comprometiéndonos, efectivamente la responsabilidad va aumentando, ¿no? Entonces en nuestras Torres de Santa Fe viven 1.600 personas, ¿sí? Y a la catedral, cuando esté terminada de construir, van a ir 1.000 personas, y en los parques urbanos ya estamos hablando de decenas y decenas de miles, como pasa con el Memorial y el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. Entonces les voy a mostrar
muy rápidamente esto, o sea, las que no muestro voy a mostrar fotos. Esta es nuestra casa taller que hace unos años la mostramos en la Bienal y ganamos la medalla de plata. Así la recibimos, así la hicimos la primera intervención en el 2003, yo apenas llegado a México, y entonces hicimos esta primera intervención, pero después, y así lo vivíamos, era nuestro taller. Pero en un momento la verdad que fuimos creciendo como oficina de arquitectura y la verdad que se hizo insoportable la compatibilidad, la empatía de oficina y vivienda, y en un momento la cambiamos. Entonces este mismo espacio se convirtió en esto sucedió hace 2 años y medio recién. Entonces armamos, quitamos el policarbonato y armamos esta sala comedor, y la paso rapidísimo así, pero siempre con esta condición que tiene el proyecto original, que era de Francisco Artigas, de esta condición de permeabilidad total, que el exterior e interior se funden casi los límites, intentamos así invisibilizarlos, ¿no? Y esta es la parte de arriba que veíamos ahora desde el exterior. Entonces lo muestro esto rápidamente para pasar a este otro proyecto que sí me interesa contarlo en más detalle, con más detenimiento. Este se llama Cuatro Casas, es un proyecto bastante ya antiguo, pero para mí tiene mucho que ver con estar en México, porque era un momento que yo dije, o me sale un super proyecto o me vuelvo a Uruguay, ¿no? Necesitaba un ancla de proyecto, de pasión. Y un día, por razones del destino así, llego a un cliente que tiene este terreno y me dice, ve a verlo, porque en realidad el terreno es muy barato, muy económico, y no sé si tiene las condiciones necesarias para hacer el proyecto que quiero. Le digo, ¿qué quieres hacer? 4 casas. Fui a ver el terreno, esto es en Lomas Country Club, y la verdad que me pareció apasionante el terreno, ¿no? Esa pendiente impresionante. Para todos los arquitectos que estamos viendo esta charla, un terreno así nos encanta. Para la gente que puede ser usuario, le genera dudas. Y para un empresario, un constructor, le genera más que dudas, le genera como elementos negativos, uy, lo complicado que va a ser construir y todo. Pero bueno, nosotros jugamos de arquitectos y nos encantó este terreno, lo cual sugerimos que lo compre, lo compran, limpian el terreno y vemos que el terreno realmente está complicadísimo, está muy complicado porque casi no hay terreno, ¿sí? Y cuando se limpia más, está más complicado, y cuando se hace la mecánica de suelo, prácticamente el terreno casi desaparecía. Entonces, qué interesante hacer un proyecto en un terreno que casi no existe, ¿no? Un terreno que tiene una pendiente tal que tiene que generar un proyecto con un soporte y una estructura acorde, ad hoc a esa situación, a esa condición, ¿no? Entonces proponemos esto. Estos son renders de época, o sea, tienen 18 años estos renders, no los evalúen como renders, pero sí como elemento para vender una idea. Son 2 piezas de extrusión donde se cierran entre ellas para no generar ventaneos y se abren hacia la cañada, o sea, hacia las vistas. Unas cajas de cristal que van entre ellas, que funcionan como lobbies, las pieles, las 4 columnas, por donde bajan todas las canalizaciones, las instalaciones, y básicamente ese es el proyecto, con esos renders, como digo, antiguos, pero ahí se ve el partido. En cuanto a planta, 4 columnas nada más soportan cada una de estas torres, los volados de un lado y del otro son 5,50, 6 metros, ven que están entrando 2 autos de cada lado, y entonces se generan 2 torrecitas, no vamos a analizar las plantas para ir más rápido, y acá está entonces la maqueta que muestra la volumetría, y estos son parte del proceso de construcción que siempre me interesa mostrar. Pueden ver ahí la complicación de construcción, ahí con las 4 columnas y todo esto, toda estructura en acero, la relación que hay entre el puente de la privada, de este barrio privado, con esta casa que es una casa puente, ¿no? También, porque de alguna manera vuela sobre la cañada, y estas ya son fotos de esta vivienda terminada. Esta es la caja de cristal que decíamos, las 4 columnas, que yo como en esta condición que venía de Uruguay, donde las columnas son mucho menores, porque en realidad no hay sismos, entonces se pueden hacer menores,
bueno, extrañaba esa dimensión tremenda, era uno de nuestros primeros proyectos. Y aquí está entonces la escalera que va hacia la vivienda de arriba, y en la misma caja se pone la otra, ¿no? Y así vuela esta casa, así se ve frontalmente, ¿sí? El interior. Y bueno, esto lo pasamos entonces rápido. Y esta es la composición de estas 4 casas, que a mí me sigue enamorando este proyecto, por más que ya hace muchísimos años, entre otras cosas porque tiene que ver con esa historia de vida, de que quería un proyecto fuerte que me anclara, que me soldara a México, y este lo fue, por cierto. Entonces son estas 2 torrecitas de unos 2, 4, en fin, 5, 6 niveles, uno y otro. Y estas son las imágenes finales. El otro proyecto que quiero mostrar es este, de las Torres Siroco y Mistral. Esto es en Santa Fe. Era lo que era City Santa Fe en un principio, que se llamaba así, que iba a ser este proyecto de las 10 torres. Y aquí nos tocó trabajar en un momento donde íbamos a tener uno de, bueno, digamos que ahí está marcado con ese hatch rojo, lo que estamos viendo, la porción de terreno que estamos viendo encima de esa mancha rosada, es lo que hoy es el Parque La Mexicana, ¿no? Entonces esta es una foto anterior, y entonces esto nace de este proyecto que lo llevaba adelante una desarrolladora, Hixa, que justo lo inicia, y tenía 10 torres que íbamos a hacer torres de autor, en fin, como que se iban a dividir, entonces empezando del lado derecho de la pantalla a la izquierda, es Francisco Serrano, Bernardo Gómez Pimienta, Jerdy, y cuando íbamos a seguir con las otras torres, donde nosotros estábamos en la torre número 9, donde seguían López Vaz y Calleja, SOM, son estas torres de dedos, Norten, nosotros y... no, perdón, Teodoro González de León, nosotros y Enrique Norten. Pasó el 2008, y en el 2008 ahí está este bajón económico, esta crisis, y nosotros entonces, el nuevo comprador de las tierras, heredamos esta situación de proyecto, a la cual nosotros sentimos que era necesario normalizarlo, y entonces se racionalizó esto y generamos esta sustitución, ¿no?, de estas piezas que están en negro, como manchas, como plantas, a lo que son estas en azul. Entonces el basamento lo racionalizamos, y la torre la racionalizamos, la compactamos, y en la normativa que tiene Santa Fe nos permitió llegar a los 36 niveles, a los 43 niveles, perdón, o sea, los 143 metros de altura, ¿no? Entonces, estamos ahí marcando la toma de partido, cómo cambió esa planta tipo, y así fue un poco. Obviamente heredamos la estructura, entonces la estructura fue cayendo, y a su vez nosotros dijimos, vamos a tomar un nuevo desafío, no solo compactar la planta, sino que irla girando, irla rotando. Nos pareció que podía ser un buen recurso compositivo, y así no trabajamos. Así son las maquetas de estudio de ese proyecto, y esos son ya fotos del resultado final. Para los que están en Ciudad de México, seguramente las conocen, estas torres. Es un proyecto que nos gusta mucho. La segunda torre se llama Mistral. Estas son desarrolladas por esta desarrolladora que se llama Nemesis. Entonces dijimos, a ver, rotamos en una, vamos a hacer traslación en la otra torre, nos va a generar menos complicaciones en planta, nos va a dar una planta más racional, y entonces generamos ese movimiento, y nos interesaba no solo la forma, sino el vacío que quedaba entre esas torres. Nos parecía también que era una propuesta de jugar con el vacío muy interesante. Entonces jugamos con estas cajas blanco, gris y negro, intentando hacer concreto colado blanco, gris y negro. Después el cliente lo quiso cambiar por razones técnicas y económicas, y entonces ahí está en construcción. Lamentablemente todavía sigue en construcción, pero bueno, en algún momento se terminará este proyecto. Y estarán las 2 torres, entonces, Siroco y Mistral, levantadas, esbeltas, y con esta propuesta que hicimos. Esto es cuando todavía no estaba La Mexicana, jugando entonces en las siluetas, con cómo fue después conformándose todo City Santa Fe y lo que es Península ahora también.
es interesante cuando uno logra llegar a trabajar en esta escala, trabajar y saber tener la responsabilidad de que estamos trabajando para todas esas personas que viven ahí, pero no solo para ellos, para toda la ciudad, porque si uno hace una torre buena, bueno, es un impacto urbano que afecta positivamente a a la ciudad entera y a esa zona en particular, y no solo a las 1000 y tantas personas que mencionaba antes. Y por otra parte también puede suceder, como sucedió acá, que venga un parque, una propuesta de parque interesante como es la mexicana, que todavía nos pongan espejo de agua, y yo siempre digo que si los proyectos salieron mal, bueno, van a quedar mal doblemente, porque se duplican todavía con los espejos de agua y todo. Entonces, a mí me encanta ver nuestras torres duplicadas en los reflejos. Y estas son algunas imágenes que las he ido recolectando de Instagram, de estos fotógrafos ahí tan buenos que tenemos en todos lados y que van apareciendo. Entonces, cada tanto me las regalan. Eso respecto a las torres. La Catedral de Celaya, que fue un concurso que lo ganamos en el 2015, que me pareció interesantísimo también tener un concurso que, decimos hoy, concurso de la Catedral, qué maravilla, vamos a presentarnos. Hicimos algo, no lo voy a contar el relato, voy a mostrar solo unos renders y decir en qué momento está, pero hay una narrativa muy interesante de todo este proyecto. Pero estos son básicamente algunos de estos renders que presentamos en el concurso, ¿sí? Esto es un triángulo, es un coro también que corona el acceso y queda descolgado, digamos, suelto de lo que son los muros, con esta estructura independiente, estos tensores que la cuelgan. Y esta es la imagen abstracta, toda en concreto, que es lo que estamos trabajando. Fue un proyecto, un ejecutivo de más de 4 años y medio, y ahora tenemos la felicidad que está en construcción. Siempre nos queda la satisfacción para los que han leído Los Pilares de la Tierra. Los que la han leído sabrán de esta anécdota. Los que no la han leído, por favor, léanlo. Y entonces en esa época, que era la Edad Media, se duraban 50, 55, 60 años en hacer catedrales. Esperemos que esta dure menos. Ya está en construcción, ahora les voy a mostrar algo. Y entonces que podamos verla, ¿no? No importa la edad, pero queremos verla. Entonces en el atrio generamos esta cruz también conforme el eje. Es un proyecto que la verdad nos apasiona, nos emociona muchísimo. Son pocas las oportunidades de hacer una catedral. Y ojalá que, bueno, la veamos pronto. Sobre el lado posterior, la fachada posterior, secundaria, el muro se divide en estos 4 fragmentos y entonces genera esta cruz. Y entonces de este croquis, que fue el disparador del concurso, lo tradujimos a esto, donde la estructura emerge, digamos, hacia el interior en la parte superior, generando estas cruces también, estos juegos de luces, y en un corte fugado, renderizado, fantástico que presentamos en el concurso, se ve también la complejidad. Y ahí está, esta es una de las nuevas, de las cruces estas que estamos haciendo, una foto de dron que me la mandaron el otro día. De verdad estábamos a punto de llorar, mi socia y yo, de ver esto, porque, bueno, es lo que queremos todos los arquitectos, que las piezas, aún complejas, complicadas, que a veces uno duda de que se puedan hacer, pues que se vean ya en construcción y que se vayan haciendo. La última obra que voy a mostrar, y creo que estoy en hora, es el Memorial a las Víctimas de la Violencia. No voy a mostrar el Parque Lineal. El Memorial a las Víctimas de la Violencia es un proyecto concursado en el 2012, que se inaugura en abril del 2013, se hizo muy rápido. Fue un concurso abierto, nacional, que convocó a 80 equipos. Nosotros nos inspiramos, lamentablemente, en esta realidad que teníamos en esa época y seguimos teniendo, que es la violencia en nuestras calles, esa violencia tremenda que nos impacta, y ojalá que nunca nos acostumbremos y siempre estemos intolerantes frente a la misma. Y entonces se generó este memorial, y nosotros nos inspiramos también en este muro, que es la frontera de Tijuana, este muro que separa 2 países, una misma realidad, tierra-agua, ¿sí? Esto
esto lo voy a pasar rápido porque este muro también de acero que se va oxidando, que genera marcas, y dijimos, ¿por qué no trabajar con conceptos como estos muros? Y entonces nos pareció que podía ser muy interesante el trabajar entonces con muros, y también que estos muros, al ponernos en el terreno, nos conformaran estos surcos, estos cortes en un lienzo, como lo maneja Lucho Fontana, que es un artista argentino que trabajó muchísimo en la Italia de los 50, 60, y estos otros muros, todos que están estos memoriales, perdón, y muros, obvio, que están en Berlín, que hay muchísimo para inspirarse. Entonces hicimos todo este viaje, este memorial, que considero que es uno de los más importantes de la contemporaneidad, de los memoriales de Eisenman, que también tiene un lugar lo lúdico, y este memorial que surge naturalmente cuando se rompe, se demuele parcialmente o casi totalmente el muro de Berlín, que separó estas dos ciudades durante tanto tiempo. Este es el lugar, que es Chapultepec, donde se da toda esta vida, niños, ardillas, en fin, todo esto, pero una situación de bosque. Entonces nuestra pregunta fue, ¿cómo hacer un proyecto sutil y contundente a la vez? Y esta fue la realidad, esta fue como un poco la respuesta cuando empezamos a trabajarlo y visualizarlo. Es meter un nuevo bosque en un bosque existente, un nuevo bosque que va a tener otra materialidad, ser consciente de la realidad, de situación. Esto está en Chapultepec, en el borde es Anatole France y Avenida Reforma. Entonces, decíamos, mapeándolo, esto, lo vemos de esta manera, ahí está el auditorio, y este terreno tan particular que arranca, parece como muy poco, pero son 35 metros de fachada sobre Avenida Reforma, enfrente casi a la zona de Polanco, y esto que viene es el periférico del sur, ¿no? Entonces, básicamente la toma de partido es plaza de acceso, pasarela, puentes en un sector de agua que hay, que es la culminación, este bosque de muros, y esta es como otra manera de leerla, como layers compositivos, los muros, los árboles, los pasajes, todos estos recorridos, ¿verdad? La topografía, y la suma de todos esos layers da el proyecto. O sea, no nos consideramos autores del proyecto, ya había una condición de naturaleza y urbana muy interesante. Sí elegimos la materialidad, que son estas placas de acero Corten, que es el acero que utiliza Richard Serra, este escultor fantástico, que es este acero que oxida pero no corroe, y entonces genera también y nos suma todas estas emociones. Los cimientos en el proceso de obra, a mí siempre me interesa mostrar estos procesos de obra, y estos son básicamente estos bastidores que se forran con el acero Corten, y entonces nos genera toda esta pieza, estos 70 muros, que son 70 muros que son como pizarrones. En algunos esculpimos, cortamos con láser estos mensajes, ¿sí? Después juega con el cielo también, de este modo interesante, ¿no? Que es este cielo fantástico que tenemos en Ciudad de México. Juega con los árboles, con ese bosque existente, como decimos, y empieza este material a operar de esta manera tan singular que tiene, con este óxido contraponiendo con el color del cielo, con los árboles, con las sombras, ¿sí? Con ciertas sorpresas también cuando vemos estos muros duplicados en la zona más, que decíamos, más extensa, que es la culminación del proyecto, entonces nos genera estos reflejos, ¿sí? Estos juegos de escala, esta niñita pequeñita enfrente a este muro gigante, o esta arquitecta que toma la foto a estos gigantes, o, me pregunto, ¿no serán los gigantes que toman la foto y observan a la arquitecta? O aquí, Juhani Palasma, el gran maestro Juhani Palasma, que está viendo, observando, y nosotros estábamos tratando de hablarle, y nos dijo, déjenme escuchar el silencio, déjenme vivir esto, ¿no? Y nosotros, como niños, ahí alborotados con él, tratando de explicarle lo que queríamos hacer, y me decía, poco menos, nos decía, dejen que la obra hable en su silencio. Y esto es parte de los renders, así dijimos también, hoy vamos a hacer muros que la gente puede ir a rayar. Fue una discusión que tuvimos, y después este proyecto se llenó de estos mensajes de paz, con marcas de niños, mensajes de todo tipo, poemas,
cuadros, murales, y un día también aparecieron todos estos nombres de víctimas, que no tenemos nosotros nada que ver con ellos, son megaprints que han puesto distintas asociaciones de familiares de víctimas que han puesto esto. Y entonces hoy convive nuestro proyecto con este otro proyecto, que quizás es más interesante que el nuestro, que es el proyecto de la gente, ¿no? Esta parte que decía hace un rato, que es la parte que puede llegar a emocionar muchísimo cuando la vemos, que nuestros proyectos se lo apropia la gente. Ya no son nuestros, son de la ciudad, son de la gente. Todos estos dibujos son dibujos espontáneos de la gente, ahí se ven las listas de nombres, y este es un proyecto también que es como un proyecto que nos apasiona, que fue como un parteaguas en nuestra también trayectoria, porque empezamos a partir de acá, se abrió como una brecha de proyectos públicos, de trabajar con la ciudad, de trabajar en fin, a otra escala, sumándole a estos proyectos privados que recién mostrábamos, ¿no? También se da lo lúdico, igual que en el proyecto de Eisenman. También vemos ahí justamente gente que está rayando, dibujando, generando estos dibujos en ese material fantástico, ¿no? Entonces, las personas que tienen la desgracia de haber tenido una víctima de la violencia dejan sus mensajes, dejan sus textos, sus protestas, sus proclamas, digamos. Y en la noche, cuando se apaga el bosque, el proyecto de iluminación, que es de este gran amigo e iluminador, el mejor iluminador quizás de México, Gustavo Avilés, que es arquitecto e iluminador, entonces generamos otro bosque, ¿sí? Es el bosque de la luz. Entonces se encienden estos cantos de este muro y aparece un bosque de luz, que sustituye al bosque anterior, porque digamos que desapareció. Y ese es el proyecto entonces del memorial, que queda, como decíamos, en esta condición de sutil y contundente. Así se ve en la noche cuando la iluminación está funcionando, que no es siempre, ahora últimamente no está pasando. Nosotros siempre estamos pidiendo que se le dé el mantenimiento necesario para un proyecto de este tipo, pero es un parque de 15.000 metros cuadrados que implica mucho para el México de entonces, y lamentablemente lo sigue pareciendo. Ojalá que un memorial a las víctimas de la violencia sea menos necesario, ¿sí? Y por último, cierro con esto. No voy a mostrar este proyecto, voy a mostrar solo estas imágenes. Este es el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. Es un concurso internacional que se hizo en el 2016, que se presentaron 400 equipos y tuvimos la suerte de ganar. Esto es en la zona, desde el Sumaya va hasta el lado de Marina Nacional, 4,5 kilómetros. Y este es un proyecto que para los que no lo conocen también, fue construir infraestructura pública donde hoy se usa de esta manera, donde se construyeron solo 3 kilómetros de los 4,5 y pusimos más de 1.000 árboles, se generó esta nueva luz en el contexto, las manchas negras que hay de un lado y otro son la modelo, y entonces este es el proyecto, y termino con este último video y es la última pieza que muestro. Pasa sobre la tierra y la transforma todo. Nos arrastra sin darnos cuenta. Indetenible.
Bueno, muchísimas gracias. Encantado. Si me quieren hacer alguna pregunta o un comentario, aquí estoy. Muchas gracias, Julio. Impactante la presentación. Cuando estábamos fuera de línea, te preguntaba yo algo porque es algo que nos llega recurrente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo va el confinamiento? Y tú me dijiste una respuesta que me dejaste retumbando la cabeza toda la presentación. Me dijiste, somos privilegiados. Y creo que sí, viendo tu trabajo, viendo todo, creo que los arquitectos tenemos nuestras crisis nada más en la mente. La crisis nada más es la mente, porque nosotros, nuestra vocación, nuestra bendita vocación nos ofrece salir a ayudar a los demás. Y pues eso es lo que tenemos que hacer saliendo de este confinamiento, salir a ayudar a los demás, como vemos en tu trabajo y como vemos cómo aportas a México y a todo, ¿no? Y tenemos varias preguntas, no sé si tengas tiempo. Adelante, yo encantado. Aquí estoy. De hecho, Gabriel Rosilio, alumno también tuyo, te manda saludos. Y preguntó, hablas de escalas y tamaños de proyectos. ¿Qué diferencias encuentras en el proceso de diseño, desde una casita de interés social hasta una torre? Yo hablo de tamaños y escalas, pero en realidad soy de los que pienso que no hay proyecto chico, porque uno lo hace grande de verdad por los desafíos que tiene. Y eso es genial. Por supuesto que es impactante trabajar en la escala urbana. A mí me motiva tremendamente. Los últimos proyectos han sido este parque lineal y es genial cuando uno va abarcando kilómetros dentro de un proyecto. Pero también trabajar para estas viviendas de Oquillan o la vivienda de Apan y todo, nos pone en contacto con una realidad que es muy interesante. Y a veces esos proyectos se vuelven más complejos que la escala, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, que sí, la escala puede ser interesante, pero no lo hace importante a un proyecto. Creo que la importancia es en el desafío, en lo que uno puede disparar, lo que uno puede lograr, ¿no? A mí hay un trinomio que me gusta mucho hablar, que es creer, crear y lograr, y yo creo que hay que arrancar creyéndonosla, ¿no? Pero también siendo responsables de eso que digo del compromiso, o sea, esta profesión es de privilegio y por lo tanto de compromiso, y tenemos que asumirlo en una torre de 200 departamentos como es Siroco y como es Mistral, o sea, 400 entre los dos, o en una vivienda de 60 metros cuadrados, ¿no? Digo, esa sería mi respuesta al Rosillo. Gracias. Luego, Dana Ocampo pregunta algo más del tema académico. ¿Cada viernes de fábrica abordan un tema diferente o es un mismo tema pero diferente arquitecto? Yo creo que siempre son diferentes temas, son como diferentes lentes, le diría Dana. A mí me interesa, o sea, yo soy el curador en ese sentido, yo soy el que voy invitando, ahora estamos haciendo la segunda serie, estamos contactando a Yuhani Palasma, Flores Prat, en fin, un montón de gente, Nieto Isobejano de Europa y varios también de Latinoamérica, y lo que me interesa es traer a una plataforma esas visiones distintas, esas distintas maneras de abordar esta profesión, esta pasión. Hay veces que yo como anfitrión puedo estar de acuerdo, hay otras veces que estoy en discrepancia, pero lo interesante es sumar y aprovechar esto que hemos aprendido ahora más que nada, ¿no? Que es a comunicarnos a través de estos medios, de estas plataformas, que yo varias veces tuve que dar cursos en línea para Europa antes de la pandemia, pero nunca me había convencido que era lo mejor. Yo decía, no, yo prefiero tomarme un avión y todo. Y era simplemente que no había tenido la necesidad imperiosa de hacerlo. Y ahora nos hemos vuelto un poco expertos en esto de comunicarnos, profesional y personalmente a través de las pantallas. Entonces, qué maravilla que todos los viernes tengamos esas personas distintas. Y yo creo, a la pregunta concreta, ¿son temas distintos? Yo creo que sí son temas distintos,
y hay veces que hay cierta congruencia, cierta coincidencia, pero vistas desde lentes distintos que terminan siendo entonces como enfoques distintos, ¿no? Y eso lo hace más interesante todavía. Itzel nos pregunta, ¿qué es lo más complejo de llevar estos proyectos a las comunidades? Yo diría, excelente pregunta, me encanta la pregunta, Itzel. Yo creo que lo más difícil es algo que es lo más atractivo también, que es la participación, ¿no? Yo de verdad, cuando hicimos Siroco y Mistral, yo tuve trato con el cliente y con el gerente de proyecto de la empresa y con todo, pero no tuve contacto con todas estas familias que son los destinatarios finales. Ahora, en el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, en los proyectos de Iztapalapa que mostré al inicio, necesariamente, de modo imprescindible, no hay manera de que estos proyectos lleguen a ser realidad si no tocamos, si no hacemos contacto con las comunidades que lo reciben. ¿Por qué? Porque simplemente no van a ser apropiados. Entonces, yo diría que el mayor desafío es la participación, pero ahí está la mayor oportunidad también. Y ahí, Itzel y toda la audiencia, lo que tenemos que aprender nosotros los arquitectos es de humildad. No nos enseñan eso en las universidades, de saber que tenemos que ir con el proyecto y hay veces que tenemos que hacer pelotita de papel y tirar y escuchar, para eso tenemos más 2 oídos y una boca, o sea, debemos escuchar el doble de lo que hablamos, y hablamos mucho, por lo tanto hay que escuchar mucho más, y entonces lo que tenemos que hacer es escuchar, ver las necesidades, ver las demandas, y estar sensibles y humildes porque no vamos siempre con la razón. O sea, no quiere decir que nosotros, porque estudiamos tantos años, hicimos maestría, doctorados, somos los que más sabemos. Como me han dicho más de una vez los vecinos, dice, ¿cuánto hace que está estudiando esto? Y 2, 3 años el proyecto. Yo llevo 30 años viviendo aquí, ¿ok? Yo sé más que usted. Y en esas cosas que uno en principio tiende a reaccionar, lo mejor es escucharlo. Ok, vecino, cuénteme, a ver si me puede transmitir y sumar entonces en el conocimiento para llegar al mejor proyecto. Yo me sigo con las preguntas, si quieres dime hasta cuándo. Dice otra, Rubén Sánchez Pérez, ¿ustedes llevan las propuestas al municipio y lo llevan a cabo o el municipio los busca para que hagan las propuestas? En el caso de la Alcaldía de Iztapalapa son llamados que nos han hecho los proyectos, que después se hicieron concursos, ¿no? En el caso del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca fue un concurso. No, nosotros no, ahí está. Si la pregunta es, oye, ¿ustedes se les ocurre un proyecto y vamos a los municipios o las alcaldías? No, no es así como nosotros por lo menos hemos funcionado. En general nos buscan, nos llaman por esta experiencia anterior o lo que sea. O los concursos como el Parque Lineal. Litsi de Paz hace varias preguntas, voy a hacer una de ella. Dice, con respecto a tu proyecto de Parque Lineal en Miguel Hidalgo, ¿en qué momento surgió el interés por atender un espacio público poco usual en México? Bueno, el disparo, digamos, de la necesidad estaba porque este era un espacio donde había mucho delito, un espacio muy subutilizado, donde era muy peligroso y todo. Y el gobierno de la ciudad, muchísimos años antes, había empezado a pensar este proyecto, que después redunda, después de distintas etapas y fases, en la idea de generar un concurso internacional. Esto fue en agosto, creo que en julio-agosto del 2016, así fue. Pero fue, o sea, fue idea del gobierno de la ciudad, esto, y de administraciones, de distintas administraciones. Creo que hubo una especie de concurrencia en esta misma idea, ¿no? De necesidad. Y yo, ahora que lo veo funcionando, creo que es sí un espacio que era muy, muy pertinente. Ojalá se pueda hacer esa tercera etapa, de la cual nosotros ya entregamos todo el proyecto ejecutivo. Obviamente, falta lo más importante, que es la construcción, ¿no? Por último, vamos a dejarla acá para no ser tan larga la charla. Eduardo Salazar nos pregunta, ¿cuál es el principal reto de diseñar
una arquitectura aún más emocional como lo es un memorial o una catedral? Está bien, buenísima, Eduardo. Bueno, obviamente que son capaz que los proyectos, o sea, todos los proyectos nos generan distintos desafíos. Recién decía que el parque lineal o los proyectos de Iztapalapa nos generan este desafío de lo social, de entrar con la mayor humildad posible en estos sectores que son como complicados social o económicamente, ¿no? Decía Iztapalapa, los problemas del agua, de la falta, la carencia de infraestructura social y todo esto. Cuando vamos a lo emocional, como está muy bien hilvanar memorial y catedral, que tiene que ver con lo simbólico, lo emocional, obviamente las narrativas cambian un poco, y al cambiar uno tiene que estudiar, ponerse a estudiar con mucho rigor, mucha disciplina, con mucha seriedad, nunca llegar a ningún proyecto creyendo que nos sabemos todo, que conocemos todas las arquitecturas, ¿no? Entonces una catedral, por supuesto, nosotros cuando hicimos el concurso, nos estudiamos la tipología de todas las catedrales, las antiguas, de la Edad Media, después las de la modernidad, de los 50, 60, la catedral de Niemeyer, la fuimos a ver, Shigeru Ban tiene otro proyecto muy interesante, las más abstractas, las más figurativas, tratando de ver por dónde iban nuestros intereses y cómo se podía cruzar en una propuesta contemporánea. Y lo mismo el memorial tenía que ser algo que tenía que ser un memorial para México, ¿no? Un memorial para este tema en concreto y todo. Entonces el desafío es jugar con el proyecto, con el archivo que nosotros traemos, con la gente que va a destinar. Nosotros, por ejemplo, en el memorial tuvimos mucho contacto con víctimas de la violencia. Y eso es muy importante, escuchar y que todas esas narrativas que uno va escuchando, hacerlas propias y de alguna manera intentar ponerlas en el proyecto, ¿no? Y entonces después jugar con los recursos que tenemos en arquitectura, que son la composición, la geometría, la materialidad, ¿sí? El verde, la naturaleza es muy importante, y también, en fin, cómo después hacemos que la gente intervenga estos proyectos. A mí cuando me dicen, oye, el parque lineal está todo pintado y todo, le digo, perfecto, es de alguna manera cómo la gente o ciertas personas deciden, y entonces hay grafiteros, pues es la realidad, ¿no? A mí no me preocupa, no me parece que vaya en la resta del proyecto. La resta del proyecto es que los proyectos no sean usados, no sean utilizados, pero la intervención, hasta incluso con rechazo, con cierta resistencia o lo que sea, eso es lo que creo que es válido, es la interacción. Es como cuando decimos, oye, no me contestó, eso sí está terrible, ¿no? Ahora, que te conteste, hasta te reaccione o te discuta o debata, eso es lo bueno, que haya diálogo y confrontación siempre. Y la arquitectura es parte de ese palimpsesto, de ese territorio de confrontación. Ahí termino. Pues no me queda más que agradecerte, Julio. Fue una magnífica charla que tuvimos esta tarde, y quiero pedirle a toda la audiencia que lo sigan, Fábrica de Ciudad. La verdad es que vale la pena, síganlo. Y muchas gracias, Julio. Un abrazo, te mando un abrazo. Por nada, un gusto, Abud, y un saludo para toda la audiencia, chicos, y sean conscientes que estamos en la mejor profesión del mundo. Ser arquitecto es lo mejor que nos puede pasar, y nada, a meterle con todo, porque necesitamos arquitectos así con fuerza, con ganas, de eso se trata. ¿Sale? Sin duda. Muchas gracias, Julio. Un gusto. Igualmente.